Hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros en nuestro servicio de miércoles. Vamos a comenzar con una oración de agradecimiento. Señor, te damos gracias, Padre, por estar con nosotros, Señor, siempre. Te pedimos, mi Padre, que nos ayudes, Dios, a enfocar nuestros corazones, enfocar nuestras mentes, Señor, en alabarte a ti. Te pido, mi Dios, que en esta tarde podamos levantar nuestras voces, Señor, en casa, aquí en la iglesia, donde quiera que estemos, pero levantar nuestras voces juntos, Señor, y levantar nuestros corazones juntos, Padre Santo, para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Te pido por la palabra de hoy, Padre. Habla en nuestros corazones, Señor. Habla en nuestras vidas, Padre. Que podamos nosotros tomar cada palabra, cada cosa que tengas para nosotros, Señor, y aplicarla a nuestras vidas, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Adoremos al Cordero en gloria, adoremos al Rey de Reyes, adoremos al Cordero en gloria, adoremos al Rey. Bendecimos al Cordero en gloria, bendecimos al Rey de Reyes. Bendecimos al Cordero en gloria, bendecimos al Rey. Y levantando las manos te cantamos a ti, levantando las manos nos gozamos, Señor. Levantando las manos al cielo y preguntan por qué, diles que amamos a nuestro Rey. Y levantando las manos te cantamos a ti, levantando las manos nos gozamos, Señor. Levantando las manos al cielo y preguntan por qué, diles que amamos a nuestro Rey. Adoremos al Cordero en gloria, adoremos al Rey de Reyes. Adoremos al Cordero en gloria, adoremos al Rey. Oh, bendecimos al Cordero en gloria, bendecimos al Rey de Reyes. Bendecimos al Cordero en gloria, bendecimos al Rey. Y levantando las manos te cantamos a ti, levantando las manos nos gozamos, Señor. Levantando las manos al cielo y preguntan por qué, diles que amamos a nuestro Rey. Y levantando las manos te cantamos a ti, levantando las manos nos gozamos, Señor. Levantando las manos al cielo y preguntan por qué, diles que amamos a nuestro Rey. Una vez más, adoremos al Cordero en gloria, adoremos al Rey de Reyes. Adoremos al Cordero en gloria, adoremos al Rey. Bendecimos al Cordero en gloria, bendecimos al Rey de Reyes. Bendecimos al Cordero en gloria, bendecimos al Rey. Y levantando las manos te cantamos a ti, levantando las manos nos gozamos, Señor. Levantando las manos al cielo y preguntan por qué, diles que amamos a nuestro Rey. Y levantando las manos te cantamos a ti,
Levantando las manos nos gozamos, Señor. Levantando las manos al cielo y preguntan por qué. Diles que amamos a nuestro Rey. Diles que amamos a nuestro Rey. Diles que amamos a nuestro Rey. Amamos a nuestro Rey. Por eso no nos avergonzamos, Padre, de levantar nuestras manos, Señor, y alabarte, de levantar nuestras voces, Padre, y decir que te alabamos, Señor, y que te amamos. Vamos a seguir alabando al Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor y mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor y mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor y mi Salvador.
Aleluya. 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 Oh, di aleluya. 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 Una vez más, aleluya. 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor y mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor y mi Salvador. Te adoramos. Amén. Muchas gracias, hermana, por dirigirnos en la alabanza en esta tarde. Los cantos que son de bendición para nosotros, pero también son un aroma grato para el Señor, nuestras alabanzas. Bienvenidos nuevamente, hermanos y hermanas de Antorcha de Fe, Camino Viviente, los hermanos que nos escuchen en otros lugares. Gracias, hermanos, porque podemos reunirnos virtualmente de esta manera. Gracias a Dios porque podemos conectarnos de esta manera también. Y ahora, hermanos, entramos a nuestro estudio. Quisiera pedirles que abrieran sus Biblias ahí en la carta del apóstol Pablo a Colosenses, a la iglesia en Colosas, el capítulo 2, hermanos, y vamos a estar cubriendo los versículos del 8 al 15, hermanos. Vamos a hacer esos 7 versículos, la primera parte, hermanos, de esta bloque, podemos decir, en el que Pablo empieza a darle unas instrucciones más no más técnicas, sino más prácticas a la iglesia en Colosas. Así es de que ahí en Colosenses, hermanos, capítulo 2, los versículos del 8 al 15, vamos a estar en esta tarde, y en lo que usted se coloca y encuentra su Biblia y encuentra la carta de Colosenses, ahí vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la dirección del Señor y del Espíritu Santo en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, primeramente porque eres un Dios bueno, un Dios misericordioso hacia nosotros. Nos has salvado por medio de tu Hijo Jesucristo, nos has redimido, Señor, y nos has hecho parte de tu reino. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos la libertad de abrir las Biblias, Señor, tu palabra, poder leerla, poder estudiarla, pero más importante, Espíritu Santo, te tenemos a ti, que eres nuestro consejero, que eres nuestro consolador, nuestro guía. Y Señor, Espíritu Santo, te pedimos que ahora tú prepares nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que tú uses la palabra de Dios, tu palabra, para moldear nuestros corazones a la imagen de Cristo Jesús. Eso es lo que deseamos, Señor, sobre todas las cosas, que nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra mente vaya dando y se vaya moldeando, no a las circunstancias ni a las tradiciones de este mundo, sino que nos vayamos moldeando, Señor, a la mente de Cristo Jesús. Y es en ti en que oramos, en que pedimos, en que damos gracias, Cristo Jesús, en tu nombre, te damos muchas gracias. Amén. Hermanos, ahí en el capítulo 2, versículo 8, los versículos
del versículos del 8 al 15 vamos a estar. Mi Biblia aquí dice plenitud en Cristo, hermanos. Y yo nuevamente me atrevo aquí en mis estudios a ponerle un pequeño título al subtema, podríamos decir, o al tema de lo que vamos a hablar. Y vamos a hablar hoy, hermanos, acerca de siendo completos en Cristo Jesús. Usted y yo en Cristo Jesús tenemos una identidad nueva y por lo tanto tenemos una identidad que está completa en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, hermanos, no necesitamos nada más porque lo tenemos todo en Él. Y la razón por la que abro con estas palabras es porque la iglesia de Colosas, hermanos, en el tiempo y en el trasfondo en el que Pablo estaba escribiendo esta carta, la iglesia de Colosas, que era 100% una iglesia gentil, podemos decir, estaba siendo atacada por varios grupos religiosos. En primer lugar estaban los judaizantes, podríamos decir, que le hablaban e insistían a la iglesia, a los hermanos colosenses, de que su salvación no era completa, de que habían algunos otros ritos y algunas otras reglas que seguir. Y por otro lado estaban los grupos que podíamos llamar el grupo gnóstico del entonces. Y el grupo gnóstico era el grupo que pensaba y que creía de que había unos pensamientos más profundos, que Cristo Jesús y su vida era algo muy sencillo para creer y muy sencillo para redimir nuestras almas, y que necesitábamos un pensamiento un poco más elevado, a base de pensamientos humanos, a base de filosofías y conocimientos y teorías no cristianas, sino fuera de Cristo. Y esto es lo que Pablo marca en estos 7 versículos que vamos a estudiar, hermanos, y vamos a ver cómo podemos aplicar estos versículos a nuestra mente y a nuestro corazón más importante. Y vamos a empezar a leer ahí, hermanos, los versículos del 8 en adelante. Y dice Pablo, hablándole a la iglesia de Colosa: mirad que nadie os engañe por medio de dos cosas, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y quiero detenerme ahí, hermanos. En este versículo Pablo está dando algo así como cuando usted va manejando y hay un letrero que está parpadeando, que está flasheando, decimos, ¿verdad? No en un muy buen español, pero decimos flasheando. Una luz intermitente que nos está dando un aviso de peligro. Y es lo que Pablo está haciendo en este primer versículo que estudiamos, el versículo 8. Mirad, en otras versiones dice, estén atentos. Estén atentos ¿a qué? A que nadie venga y los engañe. Recuerden que está hablando Pablo a cristianos, personas que ya han conocido a Cristo Jesús, que le han entregado su vida a Él y ahora están siendo atacados con algunas ideas falsas. Y dice, vean, estén atentos, estén despiertos, miren que nadie los engañe por medio de dos cosas. Y dice, primero, por filosofías y por huecas sutilezas. Las filosofías, hermanos, son ideas de hombres. Y huecas sutilezas, estaba yo tratando de leer y decía, sutileza es algo como, algo viene de la raíz de la palabra sutil, algo astuto. Ideas astutas, ideas que tratan de convencer al ser humano, que tratan de convencer al cristiano de algo diferente. Más bien estas ideas, nos damos cuenta, dice, son huecas, no tienen esencia de por sí, sino que son ideas que solamente están barnizadas por fuera, pero que por dentro no tienen ninguna esencia. Son ideas humanas y son ideas falsas. Pablo está dando esta advertencia, es la palabra que buscaba, advertencia a la iglesia diciendo, tengan cuidado, manténganse listos y estén despiertos para que nadie los engañe por medio de estas dos cosas, con filosofías y con huecas sutilezas. Y estas filosofías y estas huecas sutilezas de las que Pablo habla están basadas, dice, en las tradiciones de los hombres
y están conforme a los rudimentos del mundo y no están de acuerdo a Cristo. Dice, y no según Cristo Jesús. Son ideas del hombre, imaginaciones y pensamientos del hombre que han dejado fuera a Cristo Jesús. Y en este tiempo, hermanos, es increíble que después de 2000 años, cuando Pablo escribe esta carta, ahora nosotros aquí la leemos en nuestro tiempo y nos damos cuenta, hermanos, que el mundo repite. El enemigo, a pesar de que es un enemigo muy sutil, nos damos cuenta que en sus ideas el enemigo, sus ideas son huecas, sus ideas no son nuevas. Repite las mismas mentiras. Y vemos ahora, hermanos, ahora en nuestra era, en el tiempo en que vivimos, también hay ideas, hermanos, que no van con Cristo. Y Pablo, así como le da esa advertencia a los hermanos en Colosenses, el Espíritu Santo también nos advierte a nosotros de que nosotros debemos de ser como cristianos que estamos alerta, que estamos despiertos, para que no vengan las mentiras del mundo, para que no vengan las filosofías engañosas y vengan y nos confundan y nos engañen, y más que engañarnos y confundirnos, apartarnos del camino de verdad. Y vemos aquí, hermanos, que el versículo 9, Pablo hace esta transición. El motivo de estas ideas, de estas filosofías, de estas huecas sutilezas, como él dice ahí, me llama la atención ese conjunto de palabras, de esta filosofía conforme al mundo. El propósito, hermanos, de todas esas ideas humanas es quitarle el crédito a Cristo Jesús. Escribía en una de mis notas y copiaba en algunos de los pensamientos, y uno de los pensamientos que me llamó mucho la atención, y si usted tiene una pluma ahí con usted, me gustaría que le invitaría a que la escribiera. Y dice, una construcción o un edificio, cualquier sea su tamaño, solo es lo suficientemente firme como lo es el cimiento donde está fundado. Lo digo de nuevo. Un edificio o construcción, cualquiera sea su tamaño, solo es lo suficientemente firme como lo es el cimiento donde está fundado. El propósito principal, hermanos, del engañador, del enemigo, en el tiempo de los colosenses y en el tiempo de nosotros, los de San Bernardino, podríamos decir, o de los californianos. ¿Se imaginan que Pablo escribiera la primera carta a los californianos? Seríamos nosotros, ¿verdad? Y pienso que sus palabras serían las mismas. Tengan cuidado y estén despiertos, porque el enemigo quiere engañarlos, y lo que el enemigo quiere hacer es quitar el enfoque de su Salvador, y quiere desvalidar a su Salvador, que es Cristo Jesús. Y en los tiempos de los colosenses, ese era el punto. Esa era la clave. Invalidar al Salvador, Cristo Jesús, de estos nuevos cristianos. Y por eso decía en esta frase, una construcción, hermanos, cualquiera que sea su tamaño, solamente es suficientemente firme de acuerdo al cimiento en donde está descansando. Si el enemigo nos hace dudar de Cristo Jesús y de la fe que tenemos en Él y el trabajo que Él ha hecho en nuestras vidas, nosotros nos vamos a derrumbar, porque nuestra fe debe estar fundada en Cristo Jesús. Y si nuestro fundamento está falso, entonces vamos a tener problemas. Veamos aquí en el versículo 9. La iglesia de Colosas estaba siendo atacada con la idea de que Cristo Jesús no era suficiente, de que Cristo Jesús no era Dios, que Él solamente había sido un profeta, que solamente había sido un hombre elevado, y por lo tanto no era suficiente, no era apto para redimir nuestras almas. Su sacrificio no había sido completo.
Pero veamos cómo refuta esto Pablo en el versículo 9. Y en el versículo 9, Pablo nos dice, porque en Él, hablando de Cristo Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Nuestro cimiento es firme. Nuestra fe, hermanos, es firme porque está fundada en un cimiento que no se puede mover, y es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice que en Cristo Jesús, en Él, versículo 9, habita corporalmente parte de la plenitud de Dios. 50%, un porcentaje, no, dice, en Él habita corporalmente, ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. Cristo Jesús es, así como hombre, 100% es Dios también. Y por lo tanto su sacrificio en la cruz tiene validez para redimirlo a usted y redimirme a mí y redimir a la humanidad. Si Cristo Jesús no fuera Dios, si la deidad no estuviera completamente y plenamente en Él, somos entonces hombres y mujeres que estamos creyendo simplemente en un hombre más, en un pecador más. Pero no es así. Pablo hace enfoque y recalca y hace un énfasis bastante principal en que en Cristo Jesús habita corporalmente la plenitud y de toda la plenitud de la deidad. Y por lo tanto, hermanos, a causa de eso, a causa de que ese cimiento es tan firme, que Cristo Jesús, en Él descansa toda la deidad de Dios, corporalmente está la deidad en Él. A causa de eso, el versículo 10 nos dice, y ustedes están completos en Él. Así es, hermano, hermana y hermano, que cuando venga el enemigo, hermanos, que cuando vengan otras ideas, que cuando vengan otras teorías y otros pensamientos, hermanos, a tratar de poner en duda cuán firme estamos en Cristo Jesús, debemos recordar estos versículos. En Cristo Jesús está corporalmente toda y plenamente la deidad, y por lo tanto yo estoy completo en Él. No hay nada más, no hay nada menos que yo deba hacer, no hay nada más que yo debo hacer. Yo no necesito complementar el sacrificio de Cristo, no necesito complementar a Cristo Jesús. Muchas veces existe la idea, hermanos, y yo sé que muchas veces nos dejamos engañar y dejamos esos pensamientos, hermanos, de que Jesús hizo su parte y nosotros tenemos que hacer nuestra otra parte. El sacrificio de Cristo en la cruz es un sacrificio completo. Y hablando de esto, hermanos, tal vez lo van ustedes a ver a forma de broma. Yo quiero que ustedes estén seguros de que en la Biblia no dice, ayúdate que yo te ayudaré. Porque muchas veces, hermanos, pensamos que sí está en la Biblia ese pensamiento. Pero no es así, hermanos. Y vamos a ver cómo adelante Pablo nos dice de que estábamos sin Dios y estábamos sin esperanza. Es de acuerdo a nuestra posición, hermanos, antes de Cristo. A causa de nuestra posición antes de Cristo, antes de conocerle a Él, es que el Salvador tiene que ser un Salvador único y completo. Continuamos en el versículo 10 y 11, dice, y vosotros, ustedes, están completos en Él. Cristo Jesús, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y aquí, hermanos, está hablando acerca del mundo espiritual que muchas veces que no vemos con solamente a simple vista. Cristo Jesús es el principado. Cristo Jesús es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano,
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal. Y aquí, hermanos, Pablo continúa en una siguiente sección. Después de que nos habla cuán firmes estamos en nuestra fe, cuán firme es nuestro cimiento que es Cristo Jesús y cuán completos estamos en Él. Pablo hace unas declaraciones para traer firmeza, para fortalecer a la iglesia, y de manera que Dios nos ha declarado a nosotros por medio de su palabra. Pablo aquí declara 5 afirmaciones, podemos decir, 5 cosas importantes que el cristiano experimenta cuando viene a Cristo Jesús. Hermanos, Él nos cambia, Él viene y transforma nuestra vida. En primer lugar, Pablo quería estar seguro de que entendíamos, que la iglesia entienda, de que en Cristo Jesús estamos completos. ¿Por qué? Porque es un Salvador digno, porque es un Salvador total. Y ahora nos va a dar estos cinco puntos, nos declara estas 5 circunstancias, podemos decir. 5 cosas que el Espíritu Santo, que Dios hace con el cristiano. Y nos renueva y nos hace personas nuevas y nos cambia. Y aquí vemos en el versículo 11, el primero, dice, en Él también, esto es en Cristo Jesús, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Pablo le habla a la iglesia de Colosenses acerca de la circuncisión. Recuerdan que los judaizantes estaban viniendo a la iglesia de Colosas y les estaban diciendo, ustedes necesitan hacer estos rituales, necesitan hacer esto y juntar esto y hacer estas otras cosas y guardar estos días. Y entre todas esas cosas, hermanos, estaba la circuncisión, que era el pacto abrahámico que Dios había dado para su pueblo. Entonces el judaizante decía, si ustedes quieren ser cristianos y quieren ser parte de nosotros, ustedes también tienen que seguir ese proceso y esos rituales. Y Pablo nos dice, hay algo más grande. En Cristo Jesús somos completos. ¿Por qué? Porque en Él hemos sido circuncidados, no de una manera física, sino que de una manera espiritual. Y Pablo da esta imagen y nos dice, en Él, en Cristo Jesús, Él ha echado de ustedes el cuerpo pecaminoso, carnal. Esa es la circuncisión espiritual de la que Pablo habla. La carne, el hombre viejo, ha sido puesto a descansar. El hombre viejo ha sido dado de baja, hermanos, y ya no tiene potestad y ya no tiene poder en nosotros. Y yo sé que de vez en cuando se quiere despertar. El hombre viejo se quiere resucitar y quiere tomar control otra vez, ¿verdad? Y nos enojamos y de repente empezamos a gritar y pateamos muy duro al perro, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús estamos completos y en primer lugar, ¿por qué? Porque Él ha hecho una circuncisión espiritual en nuestras vidas. Lo carnal lo ha puesto a descansar, lo ha desechado. Lo primer lugar, hemos sido circuncidados espiritualmente. La circuncisión, hermanos, era algo así como un pacto, era algo así como un sello para el pueblo de Israel. ¿Cómo nos circuncida espiritualmente Cristo Jesús? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y nos sella y nos aparta. En segundo lugar, veamos en el versículo 12, hemos sido sepultados con Él. El hombre viejo, hermanos, ha sido enterrado. Y dice el versículo 12, sepultados con Él, ¿en qué? En el bautismo. El hombre viejo ha sido sepultado. Y también, hermanos, dice en la segunda parte del versículo 12, hemos sido sepultados, pero también hemos sido resucitados por medio de la fe. Y dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. De nada sirve, hermanos, que el hombre viejo y que el hombre carnal haya muerto y haya sido enterrado, si el hombre espiritual no ha resucitado.
Pero gracias a Dios, hermanos, por el Espíritu Santo, porque Él es el que nos ha dado la circuncisión espiritual y nos ha sellado. Con su poder hemos enterrado al hombre viejo y por medio de la fe, dice, hemos resucitado también con Cristo Jesús. Nos da la imagen, hermanos, de la muerte y la resurrección de Cristo. Y nosotros también espiritualmente hemos muerto y hemos muerto a nuestros pecados y hemos resucitado en Cristo Jesús. Vamos ya por 3 cosas. Hemos sido circuncidados o sellados, hemos sido sepultados, hemos sepultado el hombre viejo. Y versículo 12, la segunda parte, hemos sido resucitados. Cuando usted resucita a una persona es porque es una vida nueva la que viene a esta persona. Una vida nueva ha sido dada en nosotros. Sellados, sepultados, resucitados. Continuamos en el versículo 13. Hemos resucitado mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. Y versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, perdonando todos los pecados. Y quiero detenerme ahí en el versículo 13, hermanos. Pablo menciona el pasado, y ese es el pasado de todo cristiano, hermanos. En un tiempo estábamos muertos en pecados y estábamos en la incircuncisión de nuestra carne, pero Cristo Jesús nos dio vida. Gracias a Dios por eso, hermanos. Y por lo tanto ahora, hermanos, tenemos el poder y tenemos la capacidad, no en sus propias fuerzas, no en mis propias fuerzas, pero en la fuerza del Espíritu Santo, de disfrutar y de vivir una vida nueva. Ya no somos las mismas personas de antes, y yo lo animo, hermano. Ya no somos las personas de antes, tengamos eso presente. Ya no soy el mismo hombre, ya no soy la misma mujer de antes. En Cristo Jesús, su Espíritu Santo me ha sellado, me ha apartado. Ha enterrado a ese viejo hombre. A ese hombre, a esa mujer carnal, la ha enterrado. Por medio de la fe en Cristo Jesús, he sido resucitado con Él a una vida nueva. Y el versículo 13, hermanos, nos dice que hemos sido perdonados. Me llama mucho la atención, hermanos, el versículo 13, porque el versículo 13 es algo que Pablo repite en diferentes cartas que escribe. Esta frase cuando dice, y ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Y me llama mucho la atención el ejemplo que Pablo da, la figurativa que él da, que dice que estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Sabe usted que una persona que está muerta, sabe usted que un cadáver no puede hacer nada por sí mismo? Si un cadáver está despeinado, usted no le puede decir, arréglate el pelo, estás despeinado. Usted no le puede decir a un cadáver, cierra la boca, la tienes abierta y se te va a entrar una mosca. Un cadáver no puede hacer nada por sí mismo. Una persona muerta no puede hacer nada por sí misma. Y esa era nuestra posición antes de Cristo, hermanos. Estábamos muertos en nuestros pecados y no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Es una verdad espiritual, hermanos. Usted y yo no podíamos espiritualmente hacer nada por nosotros mismos porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero Cristo, con su gran misericordia, nos dice Pablo en Efesios, por medio de la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él y nos ha perdonado. Nos ha perdonado. Esta es la siguiente. Cristo Jesús ha traído perdón a nuestras vidas. Y veamos aquí, hermanos, y con esto quiero, con estos últimos versículos quiero terminar, porque es algo que tiene muchas verdades espirituales también. El versículo 14 dice que Cristo Jesús nos ha perdonado, su sacrificio en la cruz es total. Y en el versículo 14 vean lo que dice,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pastor Kenyo mencionaba este versículo hace algunos días en uno de sus estudios. Creo que fue el domingo. Pastor Kenyo hablaba acerca de cómo el sacrificio de Cristo borra nuestros pecados. Él nos ha perdonado, hermanos. Su sacrificio en la cruz es suficiente. Y dice que en otras versiones, hermanos, dice que no habla de un acta, sino habla de una carta. Y es una carta, hermano, de una carta de acusación. Y dice que en la cruz Cristo Jesús anuló esa carta de los decretos que había, no a nuestro favor, sino en contra de nosotros. Cuando alguien comete un delito, hermanos, hay unos cargos, hay un documento donde están escritos, donde se describen los delitos que la persona ha cometido. Espiritualmente, hermanos, teníamos nosotros una carta de delitos en contra de nosotros. Y Cristo Jesús, en la muerte, por su muerte en la cruz y su sacrificio en la cruz, dice que Él anuló esa carta o esa acta de decretos que había en contra de nosotros. Y miren lo que hizo. Dice que era contraria, que nos era contraria. Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Algo así, hermanos, como cuando usted paga un recibo y le pone usted el sello que ya está pagado. Y así Cristo Jesús tomó esa carta, esa acta de acusaciones en contra de nosotros y dice, y la clavó en la cruz, y despojando a los principados, versículo 15, y las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en este versículo, hermanos, podíamos seguir platicando y podíamos seguir enseñando otra media hora. Y solo quiero terminar con esto. Cristo Jesús dice en el versículo 15, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En nuestra cultura esto tal vez no tenga mucho significado, tenemos que escarbar y ver qué más falta, qué significa. En los tiempos, hermanos, en los tiempos romanos, en las conquistas romanas, cuando un rey, cuando un príncipe, cuando un guerrero iba a conquistar otro pueblo, otra nación, y él conquistaba ese país o esa nación o esa comunidad, él regresaba y esclavizaba a los líderes de aquel lugar y los traía, hermanos, y hacía un desfile, un parade, como le dicen. Como dicen nuestros amigos puertorriqueños, una parada, ¿verdad? Hacía un desfile, hermanos, y exhibía a las personas, a los reyes, a los príncipes que él había derrotado y que había conquistado. Esa es la idea detrás del versículo 15. Despojando a los principados, Cristo Jesús despojando a los principados y a las potestades que estaban en contra de nosotros, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, nuestro Salvador completo. No necesitamos agregarle nada más, no necesitamos hacer nada más, porque en Él habita corporalmente toda la deidad. Y por lo tanto, usted y yo somos completos en Cristo Jesús. Que nadie nos engañe, hermanos, como dice Pablo al iniciar estos primeros versículos en el versículo 7. Que nadie nos engañe con palabras de filosofía y con sutilezas, con huecas sutilezas. Que nuestra fe esté firme en el fundamento que es Cristo Jesús. Y les vuelvo a repetir esa frase. Un edificio o una construcción solamente es lo suficiente firme de acuerdo al cimiento donde está construida. Y gracias a Dios, hermanos, porque usted y yo, nuestra fe está construida en Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que es completo y que no necesita
nada más. Nuestra fe está completa en Él. Y quiero animarles en esta tarde, hermanos, a que usted tome esa posición de victoria, tome usted esa posición de ánimo. En esta temporada que primeramente Dios ya está pasando, hermanos, en la que hemos estado guardados, en la que hemos estado sin tantas libertades y que tal vez estamos ya un poco desesperados en la casa. Que nuestra fe no falle, que la desesperación no entre a nuestros corazones, que los pensamientos malos y en contra de nuestra fe no entren a nuestra mente, que recordemos que estamos firmes en Cristo, que somos completos en Él y que Él es nuestro cimiento y que Él es nuestra base más que suficiente. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Luego nuestra hermana Di nos va a dirigir en un canto para finalizar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque mandaste a tu Hijo Jesucristo como pago, como redención por nuestras almas, Señor. Y no hay nada más que nosotros podamos hacer, solamente creer y aceptar tu regalo, aceptar tu ofrecimiento de redención por medio de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz. Es todo lo que necesitamos, Señor. Y te damos gracias por eso. Porque en ti, Cristo Jesús, tenemos un Salvador completo, tenemos un Salvador fiel y tenemos un cimiento firme. Y nuestra fe descansa en ti, Padre Celestial. En nuestra fe descansa en ti, Cristo Jesús. Espíritu Santo, guíanos, manténnos siempre firmes, Señor, delante de ti. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derramar tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derramar tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, contemplar
quiero verte. Oh, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Y contemplando más y el esplendor de tu gloria, derramando amor y poder, cuando cantamos santo, 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 santo. Santo, 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 yo quiero verte. Amén, hermanos. Gracias a Dios porque servimos a un Dios santo que nos ha traído delante de Él por medio de Cristo Jesús, su Hijo, hermanos. Y ya solamente para finalizar, a modo de anuncios, queremos invitarles para que se conecten por medio de esta plataforma, Facebook Live. El viernes a las 7 de la noche continuamos con nuestro pastor Keño en la noche de oración. Y hermanos, yo personalmente ha sido de bendición para mi vida y espero y estoy seguro que para ustedes también. Así es de que el viernes, hermanos, a las 7 de la noche nos vemos nuevamente con Pastor Keño en la noche de oración a las 7 de la noche, hermanos. Y terminamos, como siempre, con una bendición, dándole gracias a Dios por su amor, por su misericordia y recordando siempre este hermoso salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir tranquilo. Que Dios les bendiga, hermanos.